ha dicho hasta el momento. Por cierto, todavía nos ha tocado el tema del mercado laboral. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, como estás escuchando, como estás viendo a Jerome Powell, bueno, bastante mordaz ha sido con Maxine Waters, como decíamos, cuando se le ha preguntado por las conversaciones que haya podido mantener Powell con, bueno, con la que era la antigua jefa del Banco Central estadounidense, con Janet Yellen, actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo estás viendo, cómo se está moviendo, bajo tu perspectiva, Jerome Powell en estas aguas algo inciertas con las preguntas que le están planteando los senadores? Bueno, antes de nada, decir que la congresista es líder del Comité de Finanzas, es una de la cuerda y aparentemente muy amiga de Elizabeth Warren, la radical del Partido Demócrata que se ha presentado ya varias veces a presidenta y que yo creo que mejor que no salga, porque como salga, el Partido Demócrata no va a ganar nunca. Yo creo que es tan radical o más que ella, así que no me ha extrañado la pregunta, que me ha parecido hasta grosera, decir que se han puesto de acuerdo con la secretaria del Tesoro para manipular la deuda. Me ha parecido fuera de todo, de toda la cortesía parlamentaria e independientemente de la cortesía, fuera de lugar, ¿no? Bueno, yo lo que estoy viendo es que ayer que escuché en totalidad y analicé en profundidad lo que habló Powell, yo creo que alguien le ha debido decir: oye, te has pasado un pelín, no en lo que has dicho, sino en cómo lo has dicho. Es decir, ayer yo cuando termino de escuchar, lo que me pongo a hacer es un análisis de qué es lo que le falta a este hombre, en este caso hasta llegar al 21 y 22, cuáles son los datos que le falta para tomar literalmente la decisión que parece que tiene él tomada, y que por contra alguno de los miembros del comité abierto, del mercado abierto, parecía que se escuchaba lo contrario, ¿no? Es decir, ayer cuando acabamos, yo creo que todos dimos por hecho que va a haber una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión, y hoy ya ha empezado a decir que, bueno, que sí, los datos lo dicen. Yo me puse a mirar los datos que le faltaban al hombre este por averiguar y enumeré 5. Déjame que lea los 5 para que no se me olvide. Uno de ellos son los datos de empleo. Como sea por encima de 200.000, mal vamos, en el sentido de que va a subir tipos. La segunda, la subida de salarios. Yo creo que a esta gente le gustaría una subida del 3,5 y tengo la sensación de que va a ir por encima del 4. Que el IPC mensual le gustaría que fuese por encima, que fuese del orden del 0,2 y muy probablemente esté del orden del 0,5. Que las ventas minoristas, bueno, pues obviamente no sean del 3% como fueron en enero, sino que sean del orden del 0,2. Y por último, que los datos de la Universidad de Michigan, que son los de expectativas de inflación, que en junio les desbordaron, bueno, pues que no fuesen una barbaridad y que rondasen el 3,5, 3,4. Yo creo que no va a ocurrir. Es decir, cualquiera de estos 5 datos yo creo que se puede agarrar para decir vamos a subir los tipos más, irnos por encima del 5,1 que esperaban o que habían dicho que iba a acabar el año y empezar una tanda que nos lleve hasta el 6, que dicho sea de paso ya lo anticipó Jimmy Dimon, el presidente de JP Morgan. Bueno, enumerabas, ¿no? De hecho, el propio Powell ha enumerado algunos de los datos de los que siguen pendientes, porque le ha dicho no hemos tomado ninguna decisión todavía de cara a la reunión de marzo, y decía, cuando decimos que estamos pendientes de los datos, es que estamos pendientes de los datos que tienen que llegar. Y bueno, mencionaba la encuesta JOLTS de vacantes de empleo que ya hemos conocido hoy, pero él decía, bueno, como comprenderán, no he podido ver el dato porque me encuentro aquí entre ustedes. Mencionaba el dato de empleo del viernes, mencionaba el IPC. Efectivamente, muchos de los que estabas enumerando en estos momentos, Miguel Ángel. Por cierto, que has citado a Elizabeth Warren, que fue una de las que bien le atizó ayer a Jerome Powell, como sabrás, diciéndole va a ser usted el que le diga a los 2 millones de actuales empleados que podrían irse al paro
que tiene la necesidad de mandarles a la calle en medio de la subida de tipos de interés que usted está cometiendo? Porque ayer los términos iban un poco por ahí, ¿no? Decirle a Powell, pero usted no tiene ahora mismo como foco el hacer aumentar la tasa de desempleo. Y hombre, Powell decía, bueno, no, nosotros lo que queremos es enfriar la economía. Evidentemente nos gustaría conseguir una debilidad del mercado laboral porque lo que queremos es frenar la inflación. Powell se mostraba muy optimista, decía, tampoco tendría por qué producirse un aumento significativo de la tasa de desempleo y tampoco necesariamente tendríamos por qué llegar a una recesión en medio de la subida de tipos de interés que nosotros estamos acometiendo. De todas formas, ¿cómo lo ves? Porque bien mencionabas, Miguel Ángel, el hecho de que ayer, a raíz de todas estas palabras, de esta batería de información que nos daba Jerome Powell, parecía que iban a cometer ya en la próxima reunión una subida en 50 puntos básicos, es decir, que iba a subir la magnitud respecto a la última reunión en la que vimos un ascenso en 25 puntos básicos. Hoy, como decías, parece que alguien le ha dado un toque y le ha dicho, a ver, el problema no es lo que has dicho, sino cómo te has expresado y cómo lo está digiriendo el mercado. Ahora mismo, ¿qué es lo que estás viendo más posible a tenor un poco de por dónde se está moviendo hoy Powell? Déjame que vuelva al principio. Elizabeth Warren es demócrata, pero aparte de ser una mujer extremadamente radical en sus posturas, es del ala más izquierdista del partido, en un país donde la izquierda es lo único que no puede ser. He repetido muchas veces la encuesta de Gallup que decía que quién no puede ser un presidente, y Gallup ponía toda la variante de posibilidades desde un islamista hasta un homosexual, un negro, una mujer, todo, y lo único que no podía ser un presidente era socialista. Warren es de una tendencia de ese tipo. Entonces, esta mujer yo creo que se pensaba, bueno, yo creo no, se pensaba, porque lo dijo, que la iban a nombrar primero secretaria del Tesoro en el gobierno de Biden, o inclusive llegó a mascullar y a decir algún comentario que podía ser ministra de, bueno, lo que aquí se llama de Exteriores, secretaria de Estado. Y por el contrario no la han nombrado absolutamente nada, está descartada, cosa que yo creo que la ha sentado bastante mal. Siguiente, Powell es un republicano que lo ha dicho varias veces. Yo he sido un votante republicano. Lo nombró Trump. Trump destituyó a General cuando no es tradición en los gobiernos el destituir en el primer mandato al presidente de la Reserva Federal. Bueno, pues se ha juntado el hambre con las ganas de comer. La oportunidad de Yellen de pegarle una bofetada a un republicano renombrado por Biden. Yo insisto, se la han puesto votando, ¿no?, a una señora que, bueno, le han dicho, hoy mando yo, mañana no sé, pero hoy mando yo. Dicho eso, y he dicho que la sensación que yo creo que ha ocurrido es que a este señor le han llamado, alguien le ha dicho, oye, mira, te has pasado con el mensaje, y sobre todo, no te olvides que la decisión no es tuya. En Estados Unidos el sistema está perfectamente estructurado, y debajo de lo que sería el Banco Central como tal, con el presidente y vicepresidente, hay tres patas perfectamente estructuradas. Una es el Comité de Gobernadores, que para que todo el mundo lo entienda, los puestos se renuevan cada 14 años, es decir, que lo entenderíamos como vitalicio, ¿no? Y el otro es el sistema del mercado abierto, el FMOC, que tiene, son votos. Es más, no solamente vota el que tiene voto, sino que acuden aquellos que no tienen voto. Acuden todos los presidentes de las reservas federales, de las 12, aunque solamente 5 tienen voto, pero todos hablan. Por lo tanto, no es una... Y acude, por ejemplo, a la vicepresidenta del Breinhart, que no tiene voto, ¿no? Entonces, allí hablan todos. Con lo cual, no es solamente Powell el que dice se va a hacer esto. Entonces, yo creo que a más de uno le ha debido de sentar mal el tono. No digo las declaraciones, sino el tono, ¿no?, de lo que dijo Powell ayer, y hoy lo que ha hecho es cambiarlo. Puede ocurrir varias cosas. Puede ocurrir desde que se suba a 0,50
O puede ocurrir que el tono haya provocado que ya no se vaya a subir 0,50 cuando a lo mejor unos lo pensaran, simple y llanamente para que se vea con una extremada claridad la independencia del Comité del Mercado Abierto con respecto a las decisiones del presidente. Puede ocurrir de todo. Lo que sí que creo que va a terminar ocurriendo es que, para desgracia de los europeos, el año no va a acabar en el 5% de lo que se ve. Yo cuando explico la economía suelo decir que esto es como un puzzle donde que encajen todas las piezas es totalmente imposible, que algunas encajan unas con otras, pero que cuando una encaja con otra se desencaja con la otra. Y que lo que intentas es que estén lo más ajustadas o próximas posibles para que la imagen se vea. Entonces, si encajásemos dos piezas perfectas, diríamos, si la inflación subyacente, que tiende a ser del 5%, tuviese un tipo de interés de referencia del 5%, esas dos piezas encajarían, desencajarían otras, ¿no? Pero bueno, si en un mundo idílico donde todas las piezas del puzzle encajasen, el tipo de interés debería estar del orden del 5% si la inflación subyacente es del 5%. ¿Va a ser esa? Pues todo tiene pinta que no. Entonces, ¿a dónde va a llegar? Pues yo creo que va a estar más próximo, desgraciadamente, al 6%. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque la economía europea, yo creo que los datos que estamos viendo nos alejan clarísimamente a que vayamos bien. Los datos de consumo de las familias, sobre todo en los países del sur de Europa, están siendo bastante malos. Y la subida de tipos lo único que hace es que machaca las hipotecas y por lo tanto daña clarísimamente el consumo interno. Pues ahí lo tenemos, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, como siempre. Muchísimas gracias por el análisis y bueno, vamos a seguir viendo a Powell, como bien decías, en pocas palabras, hablando mal y pronto, recogiendo cable, ¿no?, respecto a la comparecencia de ayer. Miguel Ángel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, adiós. Y nosotros, como decimos, seguimos